Señoras y señores de la red social, con ustedes Perú en Red, análisis semanal, con el abogado José Abelardo Valareso Vázquez. Bienvenido, doctor. Bienvenido, amigo periodista Luis Barbas Canoa. Bienvenido todos a esta nueva edición de Perú en Red, análisis semanal. En esta oportunidad tenemos como titular del análisis la 31ª cumbre del Foro APEC, crecimiento económico global y estancamiento nacional. ¿Por qué no avanza el Perú? A medida de que se aproxima este 31ª cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en Lima, el Perú ha tenido 3 veces la presidencia de este importante organismo, en el año 2018, 2016 y ahora en 2024. La población se pregunta, ¿en qué nos ha beneficiado? Una justa pregunta que promueve un debate nacional de los impactos de este foro en la economía del Perú. Sobre todo, ¿cuál es el impacto que ha generado en la inclusión social, en la lucha contra la pobreza, en el crecimiento económico, en el desarrollo sostenible, pero sobre todo en la pequeña y microempresa, que es el sostén y el motor del empleo en la economía nacional? Vamos a analizar, acompáñanos en esta rápida evaluación sobre las fortalezas y también las debilidades del Foro APEC en relación con la participación del Perú. Primero, ¿qué es APEC y cuáles son sus propósitos? ¿Cuándo nació? APEC se estableció en el año 1989 en Canberra, en Australia, y que hoy reúne actualmente a 21 economías de la región Asia-Pacífico, con el objetivo de promover el crecimiento económico sostenible y la prosperidad a través de la cooperación económica y la integración comercial. Se promovía pues para ello el libre comercio, la rebaja de aranceles, para que ingresen los productos libremente a este mercado, muy importante, ¿no? Y se establecieron metas, como las metas de Bogor, acordada en 1994, que trazaron una ruta de liberalización de la economía. Resulta que este proceso de liberalización ha sido prácticamente inconcluso, porque lejos de haber liberalización, fueron las pequeñas economías como el Perú quienes abrieron sus puertas. Sin embargo, las grandes economías se han vuelto proteccionistas, y ahí tenemos la pelea de China con Estados Unidos, con Rusia, etcétera, donde los Estados Unidos no dejan entrar pues a los productos chinos, levantan las tasas arancelarias. Sin embargo, vamos a ver cuál ha sido la conducta, ¿no? A nivel nacional e internacional, como estamos analizando. También, de ya en el año 2020, donde el Perú ha venido transitando ya la segunda presidencia de 2008-2016 que tuvo la presidencia, a 2020, se establece un plan de largo plazo de 20 años más que se llama la visión de Putrajaya 2040, orientando hacia un desarrollo, según sus documentos, inclusivo, sostenible y digital en toda esta región Asia-Pacífico que incluye al Perú. En segundo lugar, ¿qué han ganado las economías industriales en todos estos años? ¿Y qué hemos ganado nosotros? ¿Y quiénes son los más beneficiados? En este análisis podemos ver
que las economías como Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y otras de APEC han sido una plataforma clave que han establecido lazos comerciales, han establecido programas de cooperación, innovación tecnológica, ¿no? Y que el crecimiento de estas economías industriales ha estado por encima del 4% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, el Perú no lo ha estado a ese nivel. Y es más, nuestra economía se ha mantenido fundamentalmente en el rubro de la exportación de rocas, de la minería, ¿no? Y ausente la inmensa cantidad de millones de pequeños empresarios que no se han visto beneficiados y que hoy reclaman, incluso hasta el caso de Gamarra, ¿no?, con problemas, pues, sobre todo en la industria textil. La realidad del Perú en APEC, en tercer lugar. A pesar de que el Perú se ha unido en el año 1998 con grandes expectativas de crecimiento, ¿no?, con estos tratados de libre comercio, abrió sus puertas, no ha tenido un desarrollo como se esperaba, puesto de que los beneficiados han sido aquellos que están en el rubro de los grandes empresarios, principalmente del modelo primario exportador, no industrializado, no industrializado. Y el 99.2% de todo el tejido empresarial, que son las micro y pequeñas empresas, de acuerdo a los registros de la SUNAT, en su absoluta mayoría no se ha visto beneficiado. Y no se han cumplido estos objetivos que se trazaron precisamente en estos planes que hemos señalado. Tal es así que en la encuesta nacional de hogares nos dicen de que el empleo, por ejemplo, de las micro y pequeñas empresas en el año 2022 alcanzó los 10.9 millones de puestos de trabajo, pero no por acción de APEC, sino por una acción propia del desarrollo y el empuje de estos pequeños empresarios, y que hoy, 2023, que ha culminado, la tasa ha sido pues inferior, 8.3 millones de trabajadores, 2.4% menos que en el año anterior, y que alcanza a 48.3% de la población económicamente activa, lo que significa que la pobreza aumenta y el desempleo también, y que en el Perú crece la informalidad. 5.5 millones de negocios se han vuelto informales. La formalidad solamente alcanza a un pequeño sector y a unos cuantos miles de pequeños empresarios que de alguna u otra manera se vinculan al sector comercio exterior, pero que aún así no alcanza al total y al cuerpo fundamental de los que generan más del 90% de los empleos en el Perú, que es la micro y pequeña empresa, cuyo impacto, resumiendo, nos ha traído como consecuencia de que aumentó la pobreza y extrema pobreza del Perú a un ritmo que hemos alcanzado el 29% de nuestra población en esta terrible situación de pobreza. Por otro lado, evaluando también vemos de que el crecimiento comercial y el acceso a mercados que se pronosticó como objetivo a PEP no se ha alcanzado en la medida de que estaba pues excluido este sector de la micro y pequeña empresa y mucho más, prácticamente arrasados los sectores informales, que no tienen acceso a crédito, ni mucho menos pues a vincularse a las exportaciones. Los acuerdos comerciales,
que aumentaron las exportaciones de 7.8%, pero las importaciones fueron mayores en el año 2009, de 7.9%. El crecimiento de estas exportaciones no ha tenido un impacto directo en el crecimiento económico inclusivo, como lo acabamos de señalar en estas cifras que nos da pues el Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta Nacional de Hogares, donde las podemos encontrar y visualizar. El fomento a la innovación y digitalización, que es otro de los objetivos de estos planes de APEP, tampoco se han alcanzado. A pesar de algunas mejoras, ¿no? El Perú aún no presenta las tasas de desarrollo científico-tecnológico que se esperaba, porque no hay una política nacional de los gobiernos de turno destinado precisamente a generar innovación tecnológica y científica que dé la fortaleza a la micro y pequeña empresa. Está lejos de esa situación. Impulsar la formalización de las pymes, también en este APEC que se avecina el 31º, vuelve nuevamente a señalarse, pero es una retórica. Es una retórica. Es mucho más en el Perú. Continúa creciendo cada vez más la informalidad, a tal punto de que ya estamos al borde de los 6 millones de negocios informales. Y es mucho más con esta situación en la que se encuentra de inestabilidad jurídica, inestabilidad y inseguridad. La crisis aún se hace sentir con mayor contundencia, ¿no? Y prácticamente todos estos objetivos que se propuso con APEP no se han logrado, no se han cumplido y no han impactado positivamente. Frente a esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que se resalta? Que el crecimiento económico del Perú respecto a los objetivos de APEP que no se han cumplido, se han estancado. Que aumentó la pobreza y la desigualdad. Que existe un desigual aprovechamiento de los beneficios comerciales en APEP, inclusive los grandes que conforman esta gran economía de las 21 economías de la APEC, cada vez más crecen, ¿no? Y el Perú se ha estancado, no alcanza ese nivel de desarrollo. Y dentro del Perú, el sector extractivista de exportación de rocas, piedras, sin tratamiento, sin industrialización, nos viene afectando terriblemente. Entonces existe un desigual aprovechamiento de estos beneficios comerciales en el APEP y que perjudica principalmente a la micro y pequeña empresa, que es el sostén del empleo nacional. Por ello, proponemos, en primer lugar, reorientar la política pública en APEP, dándole el contenido y el interés nacional de por medio y el interés inclusivo, que no solamente llegue al 0.6% de lo empresariado en el Perú, que son los grandes empresarios, sino de que vaya fundamentalmente a ese 96.4% del tejido social empresarial que da empleo a más del 94% de los peruanos. Que revirtamos esa pirámide de injusticia también en esta negociación y en estos tratados internacionales y le pongamos una cuota de interés nacional y de interés público. En segundo lugar, impulsar una efectiva formalización, incorporación de las pymes a todas estas propuestas de desarrollo. Diversificación de las exportaciones, aumentar la inversión en innovación, fortalecer la representación estratégica con sentido nacional,
desarrollar políticas de apoyo financiero y apoyo tecnológico, los parques tecnocientíficos, promover políticas de inclusión económica, diversificación de exportaciones, educación, capacitación técnica y sobre todo, entre otras medidas que forman parte de un proyecto nacional de desarrollo integral y sostenible que el Perú necesita. Muy agradecido por acompañarnos en esta edición de Perú en Red. Nos vemos en la próxima edición. Síganos acompañando por un Perú con desarrollo integral, sostenible y de impulso a la micro y pequeña empresa y al empresariado nacional en estas propuestas de integración que son muy importantes para el desarrollo de nuestra patria.